Estamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis de la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas como siempre y vamos con esta del diario Últimas Noticias. Como siempre lo citamos por su portada, por su información, además que es una portada que garantiza tener al menos 7, 8 temas fundamentales o principales en su portada. Efectivamente, Maduro alerta a las Fuerzas Armadas de Venezuela sobre las amenazas terroristas. El mandatario advirtió sobre acechanzas de última hora desde Bogotá. Veamos lo que dice la nota, que está publicada por supuesto en la portada. Alerta, se conspira con terroristas y traidores nacidos en Venezuela para hacerle daño a la patria, pero ningún crimen es perfecto, afirmó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela durante la transmisión del mando de la Armada y la Aviación realizada en Fuerte Tiuna. Esto a propósito efectivamente de que, además lo dijo en su discurso, el señor Iván Duque se quiere despedir como lo ha hecho durante estos últimos años, es decir, con acechanzas, amenazas, instigaciones para culpar de la situación económica en general al gobierno de Venezuela, cuando sabemos perfectamente a qué responde, al hostigamiento y al bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela. Pero si le bloquearan al señor Duque con todos los crímenes de lesa humanidad cometidos, ya veremos en qué situación se encontraría él. Y efectivamente ocurrió la transmisión del mando de la Armada y la Aviación de Venezuela. Y hay un dato importante que está aquí, que no se destaca generalmente. 1 millón de hectáreas cultivará Irán en el país. El proyecto forma parte del plan bilateral de 20 años. 1 millón de hectáreas cultivará Irán en Venezuela. Esto es lo que ha señalado la información de este diario y además que hay que tenerle muy presente, por supuesto que sí. Avancemos. El diario La Prensa de Panamá, se autodenomina el diario libre de Panamá, destaca lo que ha significado esta protesta social, la convulsión social en Panamá. Cortizo, el presidente de Panamá, pide incluir al sector privado en la mesa. Veamos lo que menciona aquí. Gremios empresariales reclaman un espacio en el diálogo y advierten de afectaciones. En la mesa, grupos sociales piden una mayor rebaja de los combustibles. Es decir, el congelamiento en $3.25 no fue suficiente porque efectivamente, según los análisis que hacen algunos expertos, eso no significa el precio más adecuado para este momento de la situación económica de Panamá. Arriba el clave papel de una asamblea que intenta esquivar la crisis social. ¿Qué hace la Asamblea de Panamá? Pues poco, la verdad. ¿Qué dice la nota? La Asamblea Nacional ha intentado esquivar la crisis social con un bajo perfil, pese a que problemas inherentes al despilfarro y la corrupción son atribuidos a ese órgano del Estado. Ahora tendrán la última palabra en los acuerdos pactados en la mesa de diálogo que requieren de nuevas leyes, porque efectivamente, tras los acuerdos, lo que corresponde en estos momentos es legislar en función de este nuevo escenario que vive Panamá. Y algo que también puede llamar la atención es Martinelli, el expresidente panameño, obligado a estar en audiencia del caso Odebrecht. Avancemos. Y ahora vamos hacia el sur del continente, donde la nación de Paraguay titula de esta manera frontal, pero obviamente habría que mirar hasta dónde todo esto está comprobado para que el titular no sea solamente una imputación, sino también el producto de una verdadera investigación. ¿Qué dice? El gobierno es cómplice de un esquema de narcotráfico. Los diputados involucrados, amigos narcos, ministros ligados. Si esto fuese así, y si es muy grave obviamente, si esto fuese así, entonces ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos no bloquea, hostiga, persigue a las autoridades como hace con otros que ni siquiera han sido señalados? ¿Qué más dice este diario La Nación? Que es una situación muy jodida, muy complicada la que se vive en Paraguay. Los narcos envían cientos de kilos de droga desde Paraguay al resto del mundo. 2 diputados oficialistas, Juan Carlos Osorio, procesado, y Ever Noguera, quien aparece en un informe de la Senat, están salpicados en el esquema. Ahora saltó el escándalo del narcopastor prófugo José Insfrán, allegado al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien ingresó al país sin ser molestado por nadie a pesar de estar buscado por la Interpol. Y aquí, obviamente, en la parte inferior sigue el proceso contra la fiscal general del Estado. Ahí está.
En la interna colorada se quedó a vivir en diputados. Dice, sigue el interminable show lejos del interés ciudadano. Efectivamente es una situación compleja la que se vive en Paraguay. ¿Quién dirige ese país? El señor Abdo Benítez. ¿Quién es el señor Abdo Benítez? El aliado principal de los Estados Unidos en Sudamérica. Después de Jair Bolsonaro, que no es del todo el más fiel seguidor de Estados Unidos, pero ha hecho todo lo posible para congraciarse. Además, no se olviden, en Paraguay, por ejemplo, está refugiado el señor Lenin Moreno Garcés. Vive en Paraguay porque es el único país que no acepta la extradición desde esas tierras a otros territorios. Y ahí está el señor Abdo Benítez. Gobierno es cómplice de un esquema narco. Ya la palabra cómplice queda incluso en duda. Pasamos al Diario Expreso de Guayaquil, que estaba de aniversario, que el señor Guillermo Lasso le condecoró, que se hicieron buenos amigos, se felicitaron mutuamente y por supuesto el titular es a propósito de una intervención que tuvo la alcaldesa de Guayaquil en contra de este diario y por supuesto el titular es de, cita una frase de un asesor del presidente. Un asesor del presidente citado como titular principal del Diario Expreso. Ya es pretencioso que Viteri, la alcaldesa de Guayaquil, le dé lecciones al presidente. Lo que ocurrió en la sesión solemne por el aniversario de la independencia de Guayaquil obviamente fue bochornoso de lado y lado. Un presidente de pocas luces intelectuales para hablar de un momento tan importante como es la situación de Guayaquil, la situación del país y la señora Viteri atacándole al gobierno y a los medios que lo investigan. Además de que efectivamente tiene toda la razón, si le van a investigar, eviten los señalamientos misóginos de un periodista que se ha caracterizado por insultar, denigrar, no le importa el género, la edad, la condición, la autoridad, pero él es famoso porque insulta todos los días. Pero si esto es un diario, pues quédense con ese diario. Y Granma destaca lo que ayer fue una fastuosa, importante, multitudinaria ceremonia por el aniversario del asalto al cuartel Moncada. La historia nos da fuerzas, nos impulsa y alienta. El bloqueo se mantiene porque sin este Cuba sería un modelo de sociedad humana demasiado subversivo para el orden mundial, afirmó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que se lo aprecia por supuesto en la foto junto también a Raúl Castro Rusen. Es la resistencia indoblegable de Cuba, muestra de continuidad generacional que sostiene la revolución, dice aquí, efectivamente. Esto lo transmitimos ayer, por eso no pudimos tener en clave mediática. Ustedes pudieron apreciar a esta hora la transmisión de este acontecimiento ocurrido en Cuba. Pasamos al Espectador, que destaca algo doloroso, lamentable. Verdad desenterrada, dice el titular, y en la parte inferior se puede entender de qué se trata. La Justicia Especial para la Paz, dice el pie de foto, con ayuda de medicina legal, la Fiscalía ha recuperado los restos de 49 personas. 8 de ellas ya fueron entregadas a sus familiares. Ahí tienen esta situación dolorosa que todavía vive, por supuesto, Colombia y que todavía no se supera porque no sabemos a cabalidad cuántas personas han sido asesinadas por estas bandas paramilitares bajo el esquema de falsos positivos y, por supuesto, en la persecución. Ayer, si no me equivoco, estalló un coche bomba en Colombia y también da cuenta de que efectivamente la derecha más recalcitrante no va a dejar en paz al próximo gobierno. Esto es así. Pasamos a página 12 de Argentina, donde también hay dificultades, hay discusiones, hay problemas, porque lo que titula página 12 también se explica en la sumilla. El gobierno cedió a las presiones del agro, el Banco Central dispuso incentivos financieros y cambiarios en busca de que los empresarios sojeros, es decir, de la soja, liquiden aunque sea una parte de los hasta 18 mil millones de dólares que tienen guardados en silo bolsas. La oferta expira el 31 de agosto. La idea de que liberen, liquiden, saquen la plata que tienen guardada, obviamente es parte fundamental del esquema que se plantea del gobierno para poder sofocar la situación crítica que atraviesa el sector financiero, el cambio, el dólar. El titular, obviamente, el dólar agrió. Ahí está. Vamos con los portales informativos. Empezamos con Telesur. A propósito de esta declaración del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, propone desligarse de la reina británica como jefa de Estado. La propuesta consiste en regirse por un único presidente y se desarrollaría
solo si cuenta con el respaldo bipartidista en el Parlamento. Un tema muy importante para analizarlo, incluso desde los espacios de opinión. En el costado derecho sí hay información importante. Un terremoto en el norte de Filipinas deja al menos 4 muertos, un terremoto duro, fuerte, de 7,1 si no me equivoco. En la parte inferior, Lula da Silva recibe a la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, una foto que obviamente dio la vuelta al mundo. Y en Venezuela se advierte sobre nuevas amenazas desde Colombia, como dijimos, en la voz del presidente Nicolás Maduro. Avancemos. Noticias de América Latina y el Caribe. La Procuraduría pide al STF cerrar 7 causas de 10 que tiene el señor Jair Bolsonaro por el manejo de la pandemia. La Procuraduría quizás quiere lavar la imagen del señor Jair Bolsonaro en plena campaña electoral. Me imagino que por esa vía va. Y en la parte central, aquí, múltiples actividades para conmemorar a Eva Perón al cumplirse 70 años de su muerte. De hecho, ayer ya se puso, desde ayer o antes de ayer, si no me equivoco, se puso en circulación en un canal de streaming la serie Eva Perón, que les recomiendo ver. Está muy bien hecha, además en base a un libro muy importante que es Santa Evita, un libro muy importante que no se debe dejar de leer. Pasamos a otro portal, el de Francia 24. Nueva caravana migrante se instaló en el sur de México para pedir soluciones a las autoridades. Una nueva caravana de migrantes parte del sur de México hacia los Estados Unidos. La caravana de migrantes se fragmentó en el sur de México, pero sigue su rumbo. Y ahí tienen, este es un tema que no ha parado durante los últimos 3 años, de esto seguiremos hablando, obviamente hasta que no se resuelvan los problemas de fondo y de orden estructural en Centroamérica, al menos de Centroamérica. Y vamos cerrando con RT. Los precios del gas en Europa superan los $2.300 por 1.000 metros cúbicos por primera vez desde inicios de marzo, desde que empezó prácticamente el conflicto armado en Ucrania. Y ahí, por supuesto, está el tema central que preocupa a toda Europa. $2.300 por 1.000 metros cúbicos, si no me equivoco, cuando arrancó el conflicto estaba por debajo de los $1.000 por 1.000 metros cúbicos por primera vez, entonces ahora se superó esa cifra. Y abajo, más información importante. China diseña un pequeño reactor nuclear para drones sumergibles con un alcance de 10.000 kilómetros. Los militares chinos no se quedarán de brazos cruzados si Nancy Pelosi visita Taiwán, ha destacado un alto funcionario de China. Y esta nota que puede llamar la atención: el dueño de Facebook y de Meta, como se llama ahora, el señor Zuckerberg, decepcionado por la pregunta de un empleado sobre días de vacaciones extra. ¿Qué le respondió? Probablemente un montón de personas no deberían estar aquí. Eso es lo que le respondió. Cuando le pide vacaciones, él le responde de que no deberían estar en esa empresa. El señor Zuckerberg, el mejor exponente del peor capitalismo que hay en estos momentos. Hagamos la primera pausa, enseguida volvemos.